iglesia quiero compartir. Esta no era la palabra que iba a traer hoy. Iba a traer inicialmente, por lo que me pasó y ahora les cuento, esta era la palabra que tenía que traer, pero no pude articularla. Y yo, para poder predicar desde acá, tengo que traer algo bien estudiado y bien articulado, porque si no me cuesta expresarlo y me gusta siempre ser bien entendido. Pero lo puse a un lado para dar una enseñanza más estructurada y bien diseñada que iba a traerles, pero no pude desentenderme de esta. Por más que insistí, no pude. Así que algún propósito tiene Dios con esto. Creo que sí. Y voy a hablar de lo que fue mi experiencia esta semana y lo que me llevó a más o menos estructurar mi reflexión, porque fue algo que pasó a la luz de una experiencia personal. Y en vista de esa experiencia personal, pues tuve toda la semana reflexionando y pensando, ¿no? Y voy a empezar por donde se originó mi reflexión. Esta reflexión se originó, hermanos, porque el domingo pasado, luego de finalizar el servicio, me puse muy bravo. Muy bravo, hermano. Y tengo que reconocer que en ese enojo me descontrolé y pronuncié palabras que pudieron herir a esas personas con las que hablé muy enojado. Y les explico quiénes fueron esas personas. Esas personas fueron las que por lo general no asisten a la iglesia, sino que llegan cuando finaliza el servicio a acercarse hasta donde están los diáconos, porque allí, en ese lugar, se distribuyen las cosas que usted coloca aquí para ayuda al necesitado. Entonces, como saben que aquí en esta iglesia todos los domingos siempre hay algo, poco o mucho, para los necesitados, entonces algunos necesitados de verdad vienen, otros que sí son necesitados de verdad, pero son necesitados más, les interesa estar necesitados para que les ayuden. Y entonces, como yo tengo años pastoreando esta iglesia, yo sé quiénes son los que ustedes vienen, ofrendan, reciben la palabra y al finalizar el servicio se van, quedan los diáconos, quedo yo. A mí me atajan antes de entrar y me atajan después de que termine el servicio para solicitar mi ayuda para comprar algún medicamento y ayuda para comer. Entonces, y eso ha sido así porque Maranata es una iglesia que nunca ha descuidado esa parte, ¿no? Poco o mucho siempre la ha tenido pendiente de ayudar al necesitado. Pero esa mañana del domingo pasado me enojé con ellos y pagaron los que vienen, los que nunca vienen al servicio, sino que siempre vienen a pedir ya cuando todo terminó, y algunos que sí se quedan y por alguna necesidad en ese momento
así acuden allá atrás. Quiero pedirle perdón a todos los que tienen años viniendo a recibir ayuda sin estar en la iglesia, sin ser de la iglesia, y solo vienen a pedir. Me molesté específicamente con ellos y le dije: a ti te conozco hace años, y a ti te conozco hace años, y a ti también. Porque es año tras año, domingo tras domingo, que vienen siempre, nunca escuchan la palabra, pero vienen a recibir la ayuda. Me enojé y les dije dos cosas: si por lo menos escucharan la palabra, pues se los dije bravo yo y con un tono de voz alto. Algunos pueden que me hayan escuchado, se quedaron después del servicio. Otros se los dije en un tono de voz elevado y bravo, y les dije: si por lo menos ustedes se escucharan, quedaran a escuchar la palabra, y si por lo menos alguna vez se aparecieran aquí, aunque sea con un billete de 1,000 bolívares, para decir: pastor, esta vez vine a dar algo para otros. Pero nunca vienen ni a recibir la palabra, ni se aproximan a este lugar, aunque sea con 1,000 bolívares, aunque sea para ayudar a otros. Entonces el colmo es que si se les dice: oye, lo siento, este domingo no se recogió lo suficiente y lo poco que se recogió ya se acabó, se ponen muy bravos y se molestan y empiezan a vociferarle a los diáconos porque no le han dado nada. Y los diáconos siempre me ponen esa queja. Algunos, con todo y que se les ayuda con lo poco que hay, se molestan porque ellos no quieren que se les ayude con eso, sino que se les ayude con otra cosa mejor. Y los diáconos siempre me dicen: pastor, si se le acerca a alguien diciéndole estas cosas, es porque muchas veces viene aquí y se va enojado porque no se le da lo que él quiere que se le dé. Resulta que ya tanto los diáconos me decían las cosas que yo fui allá y encontré la cosa y me enojé, hermano. Me puse muy bravo y les reclamé y les dije 4 y todo lo demás. Bueno, eso a mí no me pasa, pero me pasó. Y créame que eso me robó el sueño. Eso me puso a pensar más de lo que general pienso cuando voy a dar una enseñanza. Y en todo ese proceso de reflexión, hermano, pensé mucho toda la semana, oré mucho y reflexioné. Y entonces empezaron a venir textos bíblicos que me traía el Espíritu Santo en función de mi queja a Dios, de mi reflexión ante Dios, de mi experiencia ante Dios. Y me acordé de las palabras del Dios Padre, Dios nuestro Padre. Me acordé de Isaías 55, 15 al 16, vino a mi mente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y se me olvidó, yo sé quién es ese Dios, pero se me olvidó el otro lugar de su morada. Repito el texto: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, y habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en dos lugares simultáneamente, en todo lo que es su naturaleza como Dios, inobjetivable y inabarcable, habita la eternidad en absoluta santidad y por encima de todo.
Habita también con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y el alma y las almas que yo he creado. Inmediatamente ese fue el primer texto que el Espíritu de Dios trajo a mi mente respecto al Dios al que yo adoro, al que le sirvo y al que predico todos los domingos. Me dijo: sí, yo tengo dos moradas, una muy elevada y una muy, muy, muy baja, muy a ras de suelo, con los humildes, con los quebrantados, con ellos. Y no me voy a enojar siempre con ellos, porque si no decaería el alma de todos ellos en medio de su quebranto y su aflicción y su dolor y su tristeza. Listo. Ya no tenía más palabras con qué. A partir de ahí me acordé de las palabras de Jesús, donde Jesús, leyendo en el mismo profeta Isaías, en otra parte de este profeta, él va a Nazaret, teniendo la costumbre de predicar en las sinagogas. Él va a Nazaret, donde nació, y se le entrega el libro del profeta Isaías, y abre el lugar de Isaías donde dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo hizo Jesús al inicio de su ministerio público. Él había estado 30 años callado, porque a los 30 años es que un hombre en esa cultura y en el pueblo hebreo tenía ya el respeto y el reconocimiento y la autoridad en su palabra para poder ser escuchado. Entonces Jesús comenzó su ministerio a los 33 años, a los 30 años. Entre tanto, él fue instruido en la sinagoga de Nazaret, y ahí era conocido en la sinagoga de Nazaret, porque ahí en la escuela de la sinagoga, que siempre las sinagogas tenían una escuela al lado, él creció allí. Y los rabinos que enseñaban en la sinagoga ya le conocían de niño, y él pues ya con 30 años de edad se manejaba en la sinagoga. Y leyó esta porción: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Jesús está diciendo: yo soy el cumplimiento de esta escritura, y se está cumpliendo hoy en mí. Entonces, cuando el Padre me dice: mira cómo soy yo, sí, habito la eternidad y la altura, pero moro y habito también con el frágil, con el débil, con el menesteroso y con el pobre. Isaías entonces lo repite una y otra vez, y lo repite aquí donde Jesús toma y dice: por cuanto me ha enviado el Padre
a hacer esto. Y entonces allí vi a Jesús ejerciendo la función que siempre ejerció el Padre, pero esta vez desde su proximidad humana. Dios se hace humano y desde su proximidad humana Él viene a lo que siempre Dios hizo. Y lo hace junto con el Espíritu Santo, porque Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer estas cosas y por cuanto Dios me ha enviado a hacer estas cosas. Inmediatamente cuando vi lo que el Padre había dicho en el Antiguo Testamento, lo que Jesús toma en el Nuevo Testamento y dice que esa es su razón de haber venido a este mundo. Seguir reflexionando y reflexionando y reflexionando. Entonces me acordé de lo que había predicado recientemente aquí en la iglesia. En Mateo 9, 35 y 38 y luego Mateo 10, 1 y Lucas 1, 9, 1. Dice así: recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. Entendiendo que esa mies, que ese sembrado, que ese lugar de trabajo donde tenían que ser enviados eran las multitudes que estaban desamparadas y quebrantadas. Cuántas gracias le doy al Señor por haberme enojado ayer, el domingo pasado, para que Él me reubicara en el lugar donde debo estar. Y le voy a decir por qué me enojé el domingo pasado. Me sentí muy frustrado, hermano. Tenía frustración. Tenía frustración porque veía más de media docena de personas esperando recibir algo para comer. Y se agotó en 2 o 3 personas. Y yo, cuando los diáconos me dicen: es que no hay, pastor, es que no hay, es que no se está poniendo casi nada allí. Hubo un momento, hay momentos en que sí, hay momentos en que no, y hoy es uno de esos momentos. Entonces ellos me dicen eso y yo salgo y entonces no, que y lo otro y entonces me tratan de manipular y me engañan y me dice: pastor, yo apenas vengo el domingo pasado, pero si te tengo tiempo viéndote venir, ¿cómo me vas a engañar y me vas a decir que solamente viniste el domingo pasado y hoy si tienes años viniendo? Yo tengo memoria. Total, que lo que me hizo salir de allí enojado fue la frustración. Y yo quiero que usted entienda eso. Me sentí profundamente frustrado al ver la necesidad humana que no podía solventar. Tanta necesidad humana. Y lo que vienen aquí a solicitar algo es un rasguño de lo que hay en San Francisco, en Venezuela y en el mundo.
80% de la población mundial está en pobreza. Y en pobreza extrema, un porcentaje menor, pero pobreza. Y yo en mi frustración salgo de ese cuarto a regañar, no a regañarme a mí por no estar haciendo lo suficiente, sino a regañarlos a ellos por su necesidad. Porque me tenían obstinados con su necesidad. Sentí que me desbaraté como pastor el domingo pasado allí. Y pasé una semana tratando de reconstruir mi interior, de reconstruir mi alma con estas cosas, con lo que me había pasado, hermano. Supe que había hecho lo incorrecto y que había traicionado a Dios, al Dios que conozco, al Dios que adoro, al Dios que le sirvo, y que había traicionado a Jesús, al que predico cada domingo en esta iglesia. Me acordé en ese momento de cosas que había estudiado respecto a la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Inmediatamente fui a los lugares donde yo había leído las cosas que ya tenía en la mente con la reflexión que venía haciendo. Y rápidamente me fui a buscar en mis libros de misionología y donde yo había estudiado lo que es la misión de la iglesia. Y quería hallar esto. La misión tiene su origen en el corazón de Dios. Dios es la fuente del amor enviador. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Quién nos envía a nosotros? Como el Padre me envió, dijo Jesús, así también yo los envío a ustedes. Claro, esto todo va articulado con lo que Dios nos ha estado inquietando y esto lo sabía yo, hermanos. Dios es la fuente del amor enviador. Esta es la fuente más profunda de la misión, el corazón de Dios. Es imposible penetrar todavía más profundo. Hay misión porque Dios ama a las personas. Por lo tanto, la misión es la participación en el movimiento divino del amor de Dios hacia las personas. La iglesia, que es el canal central a través del cual Dios continúa derramando su amor al mundo. La misión de la iglesia es participar en el amor reconciliador de Dios Trino que alcanza al mundo en Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo trae a los extranjeros y enemigos a la comunidad nueva y perdurable de Dios, la iglesia. Trae a los enemigos de Él,
que de pronto llegan aquí y aquí pueden ser cambiados. La obligación misionera de la iglesia procede del amor de Dios en su relación activa con los hombres. La existencia de la iglesia surge del envío de su Hijo. Dios envía a la iglesia a llevar a cabo su obra hasta los confines de la tierra, a todas las naciones y hasta el cumplimiento de los tiempos. Yo entendí todas estas cosas y Dios me las hizo repasar, porque iglesia, tenemos que estar claros en esto. Les digo cómo empezó todo. Todo empezó con esta palabra que empezó a retumbar en mi mente y me llevó a todo lo que ya les he contado. Necesidad humana. ¿Cómo mira Dios la necesidad humana? ¿Cómo miro yo la necesidad humana? O mejor dicho, ¿cómo la mira el Padre? ¿Cómo la mira Jesús? ¿Cómo la mira la iglesia? ¿Cómo la miro yo? La necesidad humana. O vamos a cambiar el orden de los términos. ¿Cómo miro yo al humano necesitado? Porque necesidad humana queda como abstracto, pero cuando digo humano necesitado, ya se trata de una persona que está al frente de mí. Y yo quiero, hermanos, Dios pues me lanzó eso y yo ahora se lo lanzo a la iglesia. ¿Cómo ves tú al humano necesitado? Tantas veces oramos, Señor, y yo creo que no sabemos lo que oramos, ni lo que pedimos, ni lo que cantamos. Quiero ver con tus ojos. Quiero ver con tus ojos y quiero sentir con tu corazón. Y yo dije, la mayoría de la iglesia solo lo canta, solo lo cantamos, solo lo repetimos, porque las fibras de nuestro corazón aún no han sido rasgadas por lo que es la necesidad humana o por lo que es un humano necesitado. El que no sabe ver a un humano necesitado no va a ver como Dios ve. Vamos a hacer algo que se nombra, pero que no se parece a la iglesia. Porque no es el Dios que veo en el Antiguo Testamento, no es el Dios que veo que se hace humano por medio del Espíritu Santo en Jesús de Nazaret. No veo que seamos la iglesia, hermanos, que Jesús de Nazaret envía como el Padre lo envió a Él. Señor,
Señor, ¿qué hago? Y yo le vengo diciendo a los líderes, se los digo a ustedes, iglesia, para que busquemos de todo corazón estas cosas. De todo corazón. Y si Dios no nos oye, es porque nuestro corazón todavía necesita ser cambiado. Y también lo cantamos. Necesito ser cambiado. Mi corazón necesita ser cambiado. ¿Se saben esa? ¿La podrían cantar ahora, a pesar de que no la hayan ensayado? Yo les decía a los líderes y se los digo a ustedes hoy. Hermano, yo oro por los enfermos, porque es una orden del Señor. Pero tengo que decirlo con vergüenza. Muchos enfermos he visto sanar después de yo haber orado. He visto sanar a muchos enfermos después de haber orado por ellos. Pero tengo que reconocer que el número se multiplica por 100 de los que no he visto que se han sanado. O sea, no se sanan. Oro por ellos y no se sanan. Oro por ellos y no se sanan. ¿Por qué no se sanan? Allá ese domingo habían enfermos. ¿Por qué no oré y por qué no se sanaron? Si fue lo que Jesús hizo. Es lo que Dios ha hecho, lo que Jesús hizo, lo que la iglesia comenzó a hacer y en un tiempo lo dejó de hacer y ahorita la iglesia no lo hace. Solamente algunos hombres se montan en una tarima y a proyectar una imagen como sanadores, cuando es la iglesia en pleno la que tenía que estar haciendo esto. Yo no quiero ser uno de esos hombres que se plantan en una tarima a proyectarse como grandes hombres de Dios y gran sanador de Dios. Yo quiero perderme en medio de una cantidad innumerable llamada Iglesia de Cristo que anda haciendo lo mismo. Ya. O entendimos la cosa, o le cambiamos el nombre a la iglesia y le ponemos Blancanieves y los 7 enanos, iglesia de la Blancanieves y los 7 enanos, donde todo es cuento y ficción. Porque la iglesia va en multitudes a ver cómo un hombre, uno solo, sana. Mientras ellos gritan, gloria a Dios, aleluya, porque no es toda la iglesia la que se pone a hacer lo que Jesús les mandó. ¿Dónde perdimos el rumbo? Le voy a decir cuándo perdimos el rumbo. Cuando todos empezamos a alimentar el ego de esos hombres y limpiamos nuestra conciencia con lo que esos hombres hacen y que yo nunca voy a hacer porque no he entendido el plan y el propósito y la misión verdadera de Dios para mí, para ti, y dígaselo al que tiene al lado también, para ti y para mí.
Y gloria a Dios, por lo menos, que esos hombres lo hacen, algunos genuinamente, otros no. Me quebré, hermanos, me quebró Dios, me rompió en pedazos. Hermanos, toda esta iglesia tiene que meterse en una vida profunda de oración para salir a la calle y empezar a orar y sanar a los enfermos en la calle. Gracias por los aplausos, pero no quiero que lo aplauda, quiero que lo muestre y que se lo muestre a Dios. Porque vamos a dar seminarios para enseñar cómo orar por los enfermos. Y espero que toda la iglesia se haga presente. Porque es que los aplausos se diluyen en fantasías, hermano. Y ha sido también una costumbre de la iglesia aplaudir cuando le tocan la fibra de las emociones. Pero a la hora del compromiso los aplausos se diluyen en nada. Y así no se procede con Dios. Así no se procede con Dios. Así no puedo seguir procediendo yo, así no puede seguir procediendo la iglesia de Jesucristo. Y por lo menos yo tengo que alcanzar al grupito pequeño que tengo aquí con los que puedo influenciar en algo. ¿Qué hago, Señor? Yo quiero de verdad ser instrumento y quiero que tu iglesia sea instrumento para ayudar al quebrantado, al enfermo, al afligido, al menesteroso, al que está sufriendo. Porque tú no habitas por allá lejos, tú habitas por aquí cerca. Y tú estás en el lugar donde no te estamos buscando. Estás con el necesitado, estás con el afligido, estás con el menesteroso y nosotros te estamos buscando en otro lado. Te estamos buscando en un avivamiento. El avivamiento es ese. Y me indicó algo lindo, iglesia. Ahí empecé a respirar en mi ahogo, en la presencia de Dios. Un ahogo santo, por cierto. Pregunté, ¿dónde se van a refugiar todos ellos? Me refiero al grupo de los menesterosos, afligidos y quebrantados. ¿A dónde acudieron los afligidos y quebrantados? A Jesús, a su persona. Entonces sentí una inquietud. Yo dije, la oración. Claro, cuando uno está afligido y cuando todo ser humano está afligido, el único recurso, cuando ya no tiene recursos humanos, es Dios. La oración. Me fui a los Salmos, que es el libro de oración de la Biblia, y me paseé por ellos y encontré lo siguiente: que la oración es el refugio del afligido y el menesteroso, hermano. Oído. Claman los justos y el Señor oye
y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Jesús toma esto y lo pone en una de sus bienaventuranzas. Espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso está en el Salmo 34, 17 al 18. El Salmo 35, 10 dice así: todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y necesitado del que le despoja. Mucha gente pobre ha sido despojada por los que son más fuertes que él. Y aquí me llamó la atención porque este salmo casualmente lo había llevado para orar para una persona que tenía problema en sus huesos. Y le dije, deja que tus huesos le hablen al Señor. Una interpretación por ahí, no la más apropiada, pero no. Todos mis huesos dirán, Señor. O sea, todo mi ser. Fíjese lo que dice el Salmo 75. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Señor, no te detengas. La oración, hermano. Salmo 72, 12 al 13. Porque Él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Salmo 74, 21. No vuelva avergonzado el abatido, porque estoy afligido y menesteroso. (86, 174, 3). Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Conclusión, hermano, de mi reflexión, porque yo hoy no les estoy predicando, sino que les comparto mi reflexión. Entonces, pude ver algo que se desplegó en mi mente. El domingo pasado les hablé de los refugios de oración. ¿Se acuerdan? No células, no las vamos a nombrar células. Yo venía predicando de la presencia de Dios después de que hablamos de la predicación de Jesús, textos que repasé ahorita y todas esas cosas. Y después ya cuando hablé, porque pretendía yo que los hogares, como dice en la Biblia, eran lugares que Dios había elegido para tener contacto con la gente. Y entonces vamos a llamarlos refugio de oración. ¿Por qué? Porque Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración
en su ministerio público. Por eso la exhortación de él a sus discípulos: no habéis podido orar conmigo una hora. Y de allí surgimos el seminario de la hora que cambia el mundo, una hora de oración basado en esas palabras de Jesús, para que cada creyente de esta iglesia se empezara a disciplinar para orar, aunque sea una hora diaria. Establecimos el plan 639, que es orar a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ¿verdad? Con motivos muy particulares, por la humanidad, por nuestra iglesia y por Venezuela, en estos 3 diferentes horarios. ¿Para qué? Para ir generando un movimiento de oración que nos envuelva a todos y que nosotros quedemos saturados en una vida de oración como iglesia. Ahora, en el contexto evangelizador, vamos a seguir moviéndonos en la oración evangelizadora. ¿Ve cómo es esto de oración evangelizadora? La oración de Jesús: él oraba por los enfermos, ¿verdad? Él salía y me empezaba a ministrar. Entonces, compartía con los líderes el día de ayer cómo van a funcionar son refugios, refugios de oración. Van a funcionar de la siguiente manera. Van a haber refugios de oraciones fijos en las casas. Cualquier hermano que tenga su casa y quiera convertir su casa en un refugio de oración, una vez a la semana, una hora, una vez a la semana. Fíjese bien, una hora, una vez a la semana. Va usted a colocar un carteloncito, o si quiere lo coloca y lo deja ahí, si tiene la libertad para hacerlo, colocar ahí en su casa: refugio de oración, ejemplo, sábado de tal hora a tal hora. ¿Ve? Ahí lo van a ver. Usted se va a reunir con 2 personas allí, donde la gente lo vea. Mira, ahí están. Se van a empezar a acercar, porque tienen necesidades. Hay sufrimiento humano, hermano. Fíjese lo que vamos a hacer. Si alguien quiere pescar, ¿a dónde va? ¿Ah? Al mar, donde están los peces. Al río, donde están los peces. Nadie va a pescar en la tierra. No. ¿Y cómo lo hace? Generalmente poniendo una trampa o tirando un anzuelo. Y los peces van a ir a comer, y el Señor los va a agarrar. Entonces, estos refugios de oración van a ser como el lugar donde los necesitados van a ir. Míreme, los necesitados van a ir. Pueden ser en lugares fijos en su casa, si usted lo desea y es movido por Dios a abrir un refugio de oración en su casa una vez a la semana, una hora ese día. Van a ver los móviles. Estos son refugios de oración móviles que se van a alternar con las salidas de evangelización al estilo de Jesús de Nazaret, de 2 en 2. Vamos a salir de 2 en 2 a predicar, y nos vamos a llevar un cartelón que diga refugio de oración. Estamos predicando, ¿verdad? Y le decimos a mucha gente: ¿estás enfermo? Oramos por ellos en ese lugar, en medio de la predicación, y Dios va a hacer milagros. Diga conmigo: Dios va a hacer milagros. Porque Dios está escuchando nuestra oración. Si no están enfermos, le decimos: oye, ¿tendrás a un familiar enfermo, un vecino enfermo, alguien enfermo? A lo mejor te dicen: sí, conozco uno. Entonces usted le dice: mire, porque dentro de 2 horas o el tiempo que le falte, que ustedes han estimado de que finalice el tiempo de evangelización de 2 en 2, ustedes se van a colocar en un refugio móvil. Puede ser en la plaza
de la Revolución, puede ser en la Plaza Bolívar, puede ser en un centro comercial. Usted va a decir: dentro de una hora vamos a estar ubicados en un refugio de oración en el centro comercial. Busca este cartel que allá vamos a estar. Lleva a cualquier enfermo que tú creas que necesite una oración. Lleva a cualquier necesitado, lleva a cualquiera que esté afligido, porque allí vamos a orar por él. Mientras tanto, vamos a estar anunciando por la radio: hay refugios de oración hoy sábado a tal hora en la Plaza La Revolución, en esto, de tal hora a tal hora. Vamos a tratar de ser bien cronometrados. La gente va a acudir. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha necesidad humana. Y la alternativa para la necesidad humana siempre ha sido Dios, y Él ya lo ha dicho. Lo ha dicho Jesús de Nazaret. Lo ha dicho la iglesia del Señor. Ahora vamos a accionar, hermano. Amén. Así que atentos, porque vamos a dar cursos de cómo sanar a los enfermos y cómo echar fuera a los demonios. Porque cuando Jesús no salió nomás a predicar. Salió predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia y echando fuera los demonios. Y la iglesia no puede entretenerse haciendo otra cosa o dejando la cosa a medias. Vamos a hacer lo mismo. Diga conmigo: vamos a hacer lo mismo que Dios hace, que Jesús hace, que el Espíritu Santo hace, y que Jesús y el Espíritu Santo en nosotros continúa haciendo. Y listo, hermano. Eso es todo lo que Jesús, Dios el Padre, está esperando de la iglesia. No solo que se reúnan cada domingo, que si es bueno adorarle. No solo que se reúnan cada domingo a escuchar una palabra, que es necesario. Los apóstoles lo hicieron lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hicieron lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y nosotros vamos a hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Todos los que hemos entendido esto, genérenle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Venga, mucha oración, mucha llenura del Espíritu Santo, mucha santidad, mucha evangelización, mucho ser iglesia verdadera en medio de una generación que se pierde. Vamos a involucrarnos toditos, que no queda uno por fuera. Amén. Póngase sobre sus pies, iglesia, vamos a orar.